Estamos aquí. Bien. Estamos calculando esto mismo, pero en un Excel, más fácil. Incluso podemos hacer una plantilla, pero no es la idea. Yo sé que mi delta X es el ancho de los rectángulos. Mi intervalo es 1,4. Este intervalo mide 3 unidades. Y si yo tengo entonces 10 rectángulos, el ancho de cada uno debe ser igual a 3 dividido entre 10. Bien. Eso te da 0.3 unidades. El Excel te lo puede trabajar así o en fracciones. Hay que configurarlo, no importa. Bueno, ¿cómo viene dada la posición de estas criaturas? La posición del primer rectángulo es su extremo derecho y es igual a el número A más el rectángulo en turno. El rectángulo en turno es el primero en este caso, multiplicado por el ancho. El ancho es este de acá. Bien. Cierro y te da 1.3. Lo propago para todos y ahí está. Si te das cuenta, el último siempre es 4, porque es mi extremo derecho. Si tú te das cuenta, la diferencia que hay entre cada par de números consecutivos es de 0.3. Ese 0.3 es justamente este ancho. Vamos bien. ¿Qué viene? La altura. La altura viene dada como f de xj, ¿verdad? En este caso, ¿quién es tu función? ¿Quién es tu f de x? Tu f de x es 2x, así. ¿Qué hay que hacer? Vas a evaluar, la x es todo esto, la vas a evaluar aquí. Bien, entonces quedaría 2 por esto. Lo propagas para todo y ahí está. Bien. ¿Esto qué es? Son las alturas de esos rectángulos. La última columna es el área de cada rectángulo y esta área es igual a el producto de la altura por la base, ¿verdad? Base por altura. Entonces sería la altura por la base, y la base es esto, 0.3. Ahí está la altura, el área del primer rectángulo, lo propago para todos, listo. Sumo, y viene la operación suma, y es 15.9. Este es mi área, área total, ¿bien? El área total es de 15.9 para 10 rectángulos. ¿Se acabó? Obviamente hay menos error. Y lo puedo seguir haciendo más grande. Es decir, crecer el número de rectángulos. ¿Qué va a suceder? Pues que esto se va a reducir. ¿Qué pasa si yo trabajo con 100 rectángulos? ¿Cuánto creen que se reduzca esto? ¿Sí se entiende esto de aquí o no? ¿O ya se perdieron? No, sí se entiende, profe. Se entiende, ok. A ver, curiosidad, ¿verdad? Vamos a hacerlo parado. En el Excel es muy fácil, solamente debo aquí hasta 100. Listo, ¿verdad? Ahí está. Si tú introduces 100 rectángulos, va a cambiar el ancho de cada uno. Entonces hay que corregir aquí. Aquí no sería 3 entre 10, sino 3 entre 100 rectángulos. ¿Qué es esto? Mira, automáticamente cambian todas las cosas. Solamente hay que propagar. Bien. Listo. Y dile que sume. ¿Está sumando todo? Sí. Ahí está. 1509. Mira. Se acabó. Si tú metes más, 101, mira. Pasa algo raro, ¿verdad? No es correcto este. ¿Por qué? Porque no se ha corregido aquí.
Ya está corregido. Y mira, 15,089 es más pequeño que antes. ¿A dónde tiende? ¿A dónde creen que tienda esta área? Si yo meto más, que meto unos 1000, ¿creen que se acerque más a 15 o se aleje más del 15? ¿Qué creen que pase? Se acercaría, ¿no? Se acerca. Sí. Entonces, calculemos el área exacta. ¿Cómo se calcula el área exacta en este caso? Pues muy fácil. Hay que ver qué figura se tiene encerrada. ¿Qué figura tú tienes aquí? Lo voy a hacer aquí abajo. Ustedes van a hacer el de 8 rectángulos. Ya lo hicimos para 100. Para 8 es nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Ah, pues tú tienes esto, tienes esto, tienes esto. Aquí es 1, aquí es 4 y la cosa se llama 2x. Bueno, de hecho, este es el inciso D. Bien. ¿Qué va a pasar? Pues yo quiero calcular esta área exacta. ¿Qué figura es? ¿Sí se la saben o no? ¿Cómo se llama esa cosa? Un triángulo rectángulo. No, son bien graciosos, ¿no? Un triángulo rectángulo es este, ¿verdad? Sí. ¿Qué es eso? ¿En serio, no? Si hasta saben los de administración. Esto de aquí se llama trapecio. Bien. Es un trapecio y los que fueron a la primaria, el área de un trapecio es igual a un medio de la suma de las bases. Aquí es suma de bases multiplicados por su altura. Las bases son los lados paralelos. Los lados paralelos aquí son los lados que están en vertical. ¿Vale? Esas son sus bases. La altura es la separación entre las bases. Dime, ¿cuál es la altura? Es esta. ¿Cuánto mide esta altura? No, lo hemos visto. Mira. Es lo mismo, ¿verdad? Mide 3. ¿Cuánto mide la base izquierda? La base izquierda es esta altura. ¿Bien? Es una altura en el plano cartesiano. Eso sí lo sé hacer. Recuerden que para calcular alturas en el plano, vamos a llamarle base 1, es evaluar la función en el punto X. El punto X asociado a esa base es el punto 1. Es ese 1 amarillo. Entonces sería 2 veces 1 y esto te da 2. Este 2 es la altura o bien es la longitud de esta base. La base 2, que es la base derecha, es evaluar la función 2x en x igual a 4. Entonces, ¿cómo queda? Aquí la base 2 sería la función evaluada en 2, que es 2 por 2, y esto te da, ¿no es cierto? No es en 2, ¿en dónde es? Es en 4, ¿verdad? Es este 4 de aquí. Y quedaría 2 por 4, te da 8. Bien. ¿Qué hago con esos números? Los sustituyo en esta fórmula, porque eso me va a dar el área exacta de esa figura. Un medio de 2 más 8, y esto por la altura que es 3. 2 más 8 es 10. 10 por 3 es 30. Y 30 entre 2, 15. Unidades cuadradas. Este es el área exacta. ¿Dudas?
¿Están ahí? Sí, profe, no hay duda. No se esperen, está muy fácil esto. Bueno, aquí lo que se está haciendo es aplicar una suma de Riemann. El primer inciso fue una suma de Riemann con dos términos o dos rectángulos. El B es una suma de Riemann con 4 términos o 4 rectángulos. El C que ustedes van a hacer es para 8. El que se hizo en el Excel es para 101. Bien. El valor exacto pues ya es geométrico. Entonces, recuerden ustedes que un área bajo la curva, aquí me están molestando otra vez. Un área bajo la curva, vimos que es una integral. Es una integral. ¿Qué significa esto? Esta área que calculamos como un trapecio se puede calcular como una integral. Así, muy fácil. Este mismo 15 unidades cuadradas se obtiene con esto, con una integral que empieza en 1, termina en 4. ¿De quién? ¿Qué estás integrando? Estoy integrando la función es 2x, ¿bien? Y con respecto a quién integras, con respecto de x. Y esta área, que es la integral, te debe dar 15. Podemos comprobarlo. Ya llevaron cálculo alguna vez en sus vidas, ¿verdad? Entonces, seguramente saben lo básico. Aquí lo que puedo hacer es tomar el 2, que está aquí, y expulsarlo de la integral por ser una constante. Me quedaría 2, integral de 1 a 4, la x que quedó adentro, diferencial. ¿Esta integral cuánto vale? ¿No? Bueno, queda el 2. Veremos más adelante que esta integral es la forma x a la n diferencial x, y esto es igual a x a la n menos 1 partido por n menos 1 más 1. Siempre y cuando n sea diferente de menos 1. Aquí la n es el exponente de esa x. No tiene. ¿Qué significa? Que vale 1. Bien. Entonces aquí el exponente vale 1. Sustituyo en esta fórmula y quedaría x a la 1 más 1 te da 2. Entre 2. No se agrega constante de integración en estos casos porque tenemos límites acá. Cuando no hay límites, como se muestra aquí, se pone la constante de integración. No es el caso. Bueno, aquí debo evaluar esta criatura entre 1 y entre 4. Antes de evaluar, date cuenta, con este, adiós. Evalúo nada más x cuadrada. Lo evalúo en el límite superior. El límite superior le corresponde un signo positivo. El límite inferior le corresponde un signo negativo. Entonces quedaría positivo, ¿quién? X, pero x vale 4 elevado al cuadrado. ¿Bien? Negativo, ¿quién? X, pero este toma valor 1 elevado al cuadrado. 4 al cuadrado, 16 positivo. Menos 1 al cuadrado, 1. Y 16 menos 1, 15. Lo que ya sabíamos. ¿Vale? O sea que la integral, que es todo este proceso, te va a dar área bajo la curva. Aquí no fue necesario utilizar la integral. No es necesario porque la figura es conocida. O mal conocida, ¿verdad? Uno le llama triángulo rectángulo, pero no es un triángulo rectángulo, es un trapecio. Ahora, si no te sale la fórmula del trapecio, pues aquí esto claramente lo puedes descomponer en dos figuras, rectángulo y triángulo. Calcula sus áreas individuales y súmalas, y eso te va a dar el área del trapecio. ¿Sale? También se vale. Te va a dar el mismo 15 de antes. ¿Qué es lo que quiero ilustrar con esto? Pues que cuando tú tienes una figura regular, algo que ya es conocido,
la integral a lo mejor es innecesaria. La integral te va a dar el área de esa figura. Sí, pero fíjate, ¿cuánto debes calcular? Bien, te da 15, sí. Si utilizas tú directamente la fórmula del trapecio, pues te da el mismo 15 mucho más rápido. Pero ¿qué pasa cuando la cosa es irregular? Cuando la forma que tú tienes aquí no es un trapecio, ni un cuadrado, ni un triángulo, es algo más, no sé, es algo más como esto, lo que vimos el día de ayer, algo más extraño. Ahí sí es conveniente utilizar la integral, ¿sale? De momento, no. Cuando tienes figuras geométricas bien conocidas, es innecesario. Se puede usar, sí, te da el mismo resultado, pero si tú conoces la fórmula, pues úsala y se acabó. ¿Dudas? No, profe. ¿Seguros? Seguros. No. Vale. Déjenme buscar otro ejercicio. Un poco más, ya no regular, sino irregular. Esta de aquí. Vean, lo hacemos en el Excel para que sea más fácil. No me permite capturarla. Bueno, es por las malas. Un tantito. Déjame unos detalles de edición. Bien. Okay. Aquí. Ahí está. Bien. Si tiene esta cosa, es una cosa irregular. El intervalo es de 0 hasta 3. Bien. Me interesa calcular el área bajo la curva para 6 rectángulos. Ok. Lo pongo aquí para que calcular el área bajo la curva de la función. La función es f de x igual a x cúbica menos 6x en el intervalo 0,3 para 6 rectángulos. Bien. Este es el ejercicio de ahorita. ¿Cómo se hace esto? Pues con cuidado, nada más. La curva roja representa la función x cúbica menos 6x. Aquí los rectángulos azules y naranjas, o el color que sea, representa la partición del intervalo 0,3. La idea es aproximar el área bajo la curva, o bien el área que encierra esta función. Pero noten algo. Hay un pedazo dentro del intervalo 0,3 en donde la función está por abajo del eje X. Cuando tú estás viendo integrales o áreas irregulares, las zonas que quedan por debajo, como aquí, esas regiones, la integral te va a dar negativo. El negativo se interpreta como que está por debajo del eje X. Si tú calculas la integral de esta criatura, aquí te va a dar positivo. El positivo significa que está por arriba del eje X. Sin embargo, no existen áreas negativas, tampoco masas negativas, ni longitudes negativas, ni tiempo negativo.
¿Qué es lo que debemos hacer? Pues cuando tú calcules esto, le vas a tomar valor absoluto, ya que está por debajo del eje X, ¿bien? Y cuando calcules esto, no es necesario el valor absoluto porque ya es positivo. Si tú no tienes cuidado y simplemente lo que te salga aquí lo operas con lo que salga acá, no te va a dar el área correcta. ¿Por qué? Pues porque a esta región tú le estás quitando toda esta región. Y geométricamente es más grande la negativa y por lo tanto la integral te va a dar negativa. Pero estamos calculando áreas. Cuando se calculan áreas debes tener cuidado. ¿Cómo va la gráfica? Si estamos calculando la integral, pero sin interpretación de área, entonces no hay problema. Solamente se suma algebraicamente esta región con esta región y se acabó. ¿Sale? Cuidado. Entonces, si es un área, cuidado con el signo, toma valor absoluto. Si no representa área, súmalo así como está. ¿Bien? Debo calcular la longitud del intervalo. Si mide, bueno, ¿cuál es la? Se puede ver de la figura. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto Mide mide? 3, ¿no? Mide 3, exacto, sí. Tengo 6 rectángulos. Aquí está, mira, el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4, aquí está el 5 y el último. ¿Cuánto mide el delta? Delta X. 6/3. Piensen al revés. Si ustedes dicen 6/3, seguramente es 3/6. ¿Bien? Eso les digo, piensen al revés. La fórmula es B menos A sobre N. B vale 3, A vale 0, N vale 6. Y esto te da 3/6. Y 3/6 es lo mismo que 1/2. O bien 0.5 unidades. ¿Bien? Eso es lo que mide delta. Ya tengo los anchos de cada uno. Las alturas son diferentes. De hecho, los rectángulos que están por debajo van a tener alturas negativas o que están por debajo de X. Entonces, ¿cómo calculo esas alturas? Pues evaluando el correspondiente X, los XJ son estos extremos. Estos. Los evalúas en la función ahora es X cúbica menos 6X. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo en el Excel, que es más rápido. Ya les di la idea. Entonces, aquí ahora tengo esto. Esta es la cosa. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues, para empezar, vamos a poner el ancho delta. Delta X, ¿cuánto vale? Quedamos que era igual a 3 sobre 6, ¿verdad? Y 3 sobre 6 es 0.5, muy bien. ¿Quién es tu función? ¿Quién es tu f de x? F de x es x cúbica menos 6x. Esa es tu función. Esa función sirve para calcular las alturas de esta cosa. Aquí vamos a poner el rectángulo etiquetado por J. Tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Voy a hacer algo aquí para que se lo entienda. Así. Ese es el rectángulo. ¿Qué necesito ahora? La posición. La posición del rectángulo viene dada por esta fórmula. Es igual a A más J delta. ¿Bien? Geométricamente es... Aquí observa que A vale 0, porque ahí es donde empieza el intervalo. Entonces el primer rectángulo se encuentra a 0 unidades más un ancho. Y un ancho es 0.5.
Entonces se encuentra 0.5 unidades. El segundo a 1 unidad. 1.5, 2, 2.5, 3. Y eso mismo lo obtenemos con esta fórmula. Igual al A, que vale 0, más el J, que vale 1, porque estamos en el primer rectángulo, multiplicado por un ancho. Bien, este ancho es fijo, enter. Y esto se propaga, lo que te había dicho. Ahora se calcula la altura. La altura va a ser negativa. Aquí la altura es evaluar el XJ, es decir, estos números, evaluarlos en la fórmula, en la forma de la función. Y esa fórmula es esta de aquí. Entonces sería este elevado al cubo menos 6, menos, en el Excel usa los paréntesis, importante, 6 por X, pero X vale 0.5. Menos 2.875. ¿Qué significa esto? El menos significa que estás por debajo de X. 2.875 es la altura en valor absoluto. Mide 2.875 unidades por debajo de X. El 2, el 3 y el 4 parece que están por debajo de X, ¿verdad? Entonces deberían ser negativos. Efectivamente, mira, son negativos. Estos valores de ahí son las áreas de estos 4 rectángulos. Estos dos últimos representan el área de los que están por arriba del eje X. Calculamos el área. El área es XJ multiplicado por el ancho. Entonces es esto por el ancho y el ancho es esto de aquí. Ese es el área negativa. ¿Por qué? Ah, porque es un rectángulo que está por debajo del eje X. El segundo también va a dar negativo, el tercero también y el cuarto también. Los últimos dos son positivos porque están por arriba. ¿Propagas? Mira, ahí está. Lo que te he estado diciendo, si tú sumas sin atender los signos, te da este número. No tiene sentido un área negativa, ¿verdad? Esto de aquí es evaluar la integral definida. La integral definida, ¿se pueden introducir ecuaciones aquí? Creo que sí. Integral de 1 a... No es cierto, no es de 1. Integral de 0 a 3 de x cúbica menos 6x diferencial x. Okay. Luego... Ay, no se puede. Bueno, este número es la integral. La integral, es decir, si tú integras esta función, esta curva roja entre 0 y 3, te va a dar esto. Pero la integral geométricamente es un área. ¿Cómo le decimos a la integral que lo que estamos calculando es un área? No una integral, sino un área. Las áreas deben ser positivas. ¿Qué debo hacer? No es tomarle valor absoluto al resultado, ¿no? Porque este resultado es incorrecto si lo veo como áreas, ya que estoy acumulando regiones negativas con regiones positivas. ¿Qué debo hacer entonces? Pues corregir el área, es decir, como que invertir los rectángulos, los que estén por debajo, invertirlos y que estén, o reflejarlos para que estén arriba, todos ellos. Y si están por arriba, sus áreas ya serían positivas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tomar el valor absoluto de ese número. Bien. De esta manera, propago. Y si yo sumo estos nuevos números, estas nuevas cantidades, esto es realmente el área. Esto de aquí es igual al área.
Este es el área. Bien. La integral, cuidado, es esto. El área es diferente. El área es esto de acá. Entonces, si tú quieres el área de esa forma irregular, pues es de 13 punto, es el número. La integral es menos 3.9. Se acabó. Lo hicimos con una suma de Riemann de 6 términos para calcular el área, pero no es exacta, ¿vale? ¿Dudas? No, profe, todo está quedando claro. Profe, ¿y también ahí se puede dividir entre más rectángulos? Claro, lo que tú quieras. Si tú metes más rectángulos va a cambiar el ancho. ¿Cuántos quieres? 10. Ok, métele 10 ahí. Mira, cambian cosas. Lo muevo. Aquí, ¿qué hay que hacer? Solamente bueno, lo propago. Así. Sí, Esto, más al rato. A las 3. si tú sumas, ¿cierto? Esta suma no da. Ah, ya. Va así. Bien. Si tú sumas esto, esta es la integral. La integral te da menos 5 punto algo. Pero el área es esta suma. Y te da 12.6. El área. Aproximadamente. Ya que estamos trabajando 10 rectángulos. Observa aquí, para 10 rectángulos todos estos que son negativos, significa que están por debajo del eje X. Tienes 8 rectángulos por abajo y solamente 2 que están por arriba. Es por eso que estas áreas son negativas. ¿Vale? Bueno, ¿cuál será el área exacta de esta región? Para calcular el área exacta vamos a utilizar lo siguiente. Bueno, aquí ya sabemos calcular esto. Vamos a utilizar algo llamado propiedades de la integral. Lo necesito ver para que ustedes sepan integrar correctamente. Bien. Entonces, propiedades de la integral. Hay varias, les voy a poner las básicas. Bien. Cuando tú tienes la integral de una constante, esa constante puede ser positiva, negativa, una fracción, una raíz, pi, cualquier cosa constante, le voy a llamar este k a esa constante. Y si tú estás integrando con respecto de... No, estas ya son las fórmulas. No. Omitan lo que les dije. Cuando tú tienes una suma de funciones que dependen de x, así, un polinomio más una exponencial, un logaritmo más un algo, lo que sea, no importa qué forma tengan esas criaturas, pero estas criaturas están integradas con respecto de x. Y aquí x es la variable de integración. ¿Cómo identificar la variable de integración? Te lo dice el diferencial. Es muy importante, ya que te dice, lo que sea x no puede salir tan fácil de la integral, debe ser integral. Bien, entonces observa que aquí estas funciones dependen de esa x. Quiere decir que no pueden salir de la integral. No. Entonces, ¿cómo le hacemos cuando tú tienes una suma de funciones que dependen de esa x? Cuando tienes una suma de este tipo de cosas, pues esto tú lo separas en sumas de integrales, así de fácil. Aquí sería una integral de la función que depende de esa variable, que no puede ser expulsada, integrada con respecto de x. Y a esto le vas a sumar la otra integral para la otra función. G, lo que sea, G de x, pero integrado con respecto de x. Bien. Puedes separar en pequeñas integrales la integral original, siempre y cuando
no haya exponentes. Porque si tienes exponentes ahí, primero hay que desarrollarlos. Bueno, lo mismo funciona para restas. Si en lugar de sumar se están restando, pues separas en restas de integrales y se acabó. Bien. Esa es una propiedad. Otra propiedad, la integral de una constante, llámale como quieras a esa constante, yo le había puesto el nombre K. Esa K es un número, pero esa constante multiplica una función la cual depende de la variable de integración. Bien, cuando tienes constantes por funciones, ¿qué sucede? Resulta que las constantes, como no dependen de X, fíjate que no es lo mismo, entonces simplemente pueden salir la integral sin problema, quedando fuera la constante, la integral, pero no puedes expulsar a la f, porque esta depende de X. Entonces quedará aquí f de X con respecto de X. Esta propiedad es muy útil combinada con la de arriba. Son bastante prácticas. ¿Por qué? Pues porque integrales feas las simplifica considerablemente en pequeñas integrales, todas ellas muy sencillas. Algo importantísimo. Bueno, vamos a hacer la integral exacta. Van a hacer un acto de fe, si es que no conocen las fórmulas de integración, todavía no estamos listos para ello. Pero vamos a calcular el área exacta, es decir, ¿cuántos rectángulos necesito para que me dé un área exacta? ¿1000, 1.000.000, 2.000? ¿Cuántos serán necesarios? Bueno, para la integral no importa el número de rectángulos, simplemente lo calcula exactamente. ¿Cómo lo hace? Vamos a utilizar estas dos propiedades para calcular esta integral. Bien, entonces, ¿cómo queda? Queda aquí integral. ¿Dónde empieza el intervalo? Pues empieza en 0. Termina en 3. ¿Qué es lo que vas a integrar? Voy a integrar la cosa x cúbica menos 6x. Bien. ¿Con respecto a quién estás integrando? Con respecto a la x. Así planteo mi integral. Esta integral representa no el área. ¿Por qué no el área? Pues porque la integral aquí de 0 a 3 hay una parte donde la función está por debajo y otra donde está por arriba. La que está por debajo, si yo quiero calcular área, debo tomarle el valor absoluto. Y la que está por arriba no le hago nada. Entonces aquí, si yo evalúo directamente esta integral, no me va a dar el resultado correcto. Me va a dar un número diferente al área. ¿Cómo le digo a la integral que debe tomar un valor absoluto? Bueno, eso lo vemos ahorita, en la última videollamada. Bien. No se vayan.